Una vez más queremos darle gracias a Dios y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos permiten el privilegio de llegar a sus hogares a través de este canal. En esta hora vamos a empezar una serie de temas sobre reavivamiento espiritual y esperamos que al final de esta serie, de las 10 próximas temas, podamos todos ser reavivados por la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por cada uno de nuestros amigos de diferentes partes del mundo que nos escuchan, que nos sintonizan, pero especialmente a nuestros hermanos de todas las diferentes misiones y asociaciones del país de Guatemala. Y gracias especialmente a nuestro hermano Juan López, que nos ha dado el privilegio de llegar a sus hogares también. Que Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles sobre la mejor oferta de Jesús. Y a todos nos gustan las ofertas. Y yo estoy seguro que ustedes van a salir bendecidos con la oferta que el Señor Jesús nos ofrece. El pasaje bíblico está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11 y versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. La respuesta de Jesús la divide en 3 partes. La primera parte habla sobre el Padre Nuestro en el versículo 2. Cuando oréis, dice Jesús, Lucas 11:2, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda parte, cómo responde Jesús, es acerca de una parábola del amigo viniendo a medianoche. Está en el versículo 5 del mismo capítulo de San Lucas 11. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y la tercera parte, cómo Jesús responde a esa pregunta, es sobre la necesidad de pedir el Espíritu Santo continuamente. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? En la parábola del amigo viniendo a medianoche, que está en los versículos 5 y 8 de Lucas 11, donde dice así el Evangelio San Lucas: supongamos, dice Jesús, que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice: vecino, préstame por favor 3 panes. Un amigo que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino le responda así: no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darle los panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara, no tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. No te canses de pedir a Jesús para obtener algo que compartir con otros. Cuando queremos compartir el pan de vida, a menudo nos damos cuenta de que no tenemos nada que dar. Muchas veces hemos visto personas que tienen necesidad de una ayuda emocional, una orientación, una palabra. Y muchas veces nos sentimos como los discípulos: no tengo nada, como el hombre de la parábola. No tengo nada, por lo tanto he venido a ti para pedir y suplicarte que me des 3 panes para convidar a mi visita. Y ahora Jesús enlaza el problema en esta parábola: no tengo nada, con nuestra necesidad de pedir el Espíritu Santo. Por eso él dice en el versículo 9 de Lucas 11: así que yo les digo, pidan y se les dará. Miren,
En estos pasajes, Jesús enfatiza 10 veces que debemos rogar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen, encontrarán. Llamen, se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Mire, Jesús utiliza el verbo pedir 6 veces. Enfatiza la idea de buscar 2 veces y tocar 2 veces. Todos estos verbos son verbos de acción. Debemos tomar acción para ser llenos del Espíritu Santo. El uso de pedir está en el tiempo que fue escrito en el original en griego, en el tiempo continuo. Significa que no debemos pedir una sola vez, sino seguir pidiendo, pedir continuamente. Jesús quiere despertar en nosotros el deseo por el Espíritu Santo. Hay una cita en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 111, y dice así: Dios no dice pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos, persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. ¿Te has preguntado por qué Jesús dedicó tanto tiempo a la oración diaria? En una revista, Señales de los Tiempos, del mes de noviembre del año 1895, dice así: mañana tras mañana, Jesús se comunicaba con su Padre en los cielos, recibiendo de Él diariamente un nuevo bautismo del Espíritu. Ahora, si Jesús es nuestro ejemplo en esto, pregúntate, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba una renovación diaria del Espíritu Santo, entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa renovación del bautismo del Espíritu Santo? Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué no tenemos más oraciones contestadas? Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice así: no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahora, si el pedido es erróneo, Dios dice no. Si el pedido no es el adecuado, Dios dice despacio. Si uno está equivocado, Dios dice crece. Pero si el pedido son hechas con las intenciones correctas, Dios dice adelante. En el Nuevo Testamento se registra el caso de 2 peticiones. La primera recibe un no como respuesta y la segunda un sí. Ahora, la pregunta que hago es: ¿cómo es que Dios dice no a un pedido y dice sí a otro? Vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, versículos 20 y 21, para ver el primer caso. Entonces, dice la palabra, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El segundo caso está registrado en el versículo 32 del mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 32, del 30 al 32. Dice así la palabra de Dios: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor,
que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadeciendo, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Miren, en ambos casos Jesús preguntó, ¿qué quieres? A la madre y los hijos de Zebedeo, en el versículo 21, ¿qué es lo que tú quieres? Y a los dos ciegos, en el versículo 32, Jesús le dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? Dos respuestas. En el caso del pedido de los ciegos, la respuesta fue sí. Mateo 20:34. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Pero en el caso de la madre de los hijos de Zebedeo dijo, no, esta respuesta también provino de su compasión. Jesús expresó, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Versículo 22. Y en el versículo 28, Jesús se refiere a beber esa copa él mismo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo más claro en todo el Nuevo Testamento para explicar su muerte en términos de sustitución. Ahora, hay motivos diferentes en estos dos casos. Para los dos ciegos y la madre que los dos piden. Para los ciegos, los dos ciegos tienen una motivación e intenciones muy diferentes al de la madre. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice así, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Ambos pedidos tienen diversos motivos. Ambas peticiones tenían que ver con el señorío. El pedido de los ciegos surgió del reconocimiento de que Jesús es Señor. Surgió en el reconocimiento de un deseo de recibir algo bueno. Y en ese caso, la vista. En cambio, el pedido de la madre surgió de un deseo de enseñorearse sobre los demás. Era para obtener gloria, para obtener poder, promoción para sus hijos. Jesús señala que ella parecía no entender todas las implicaciones de dicho pedido. Mateo capítulo 20, verso 25 al 27, dice así, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús afirma que la verdadera grandeza no viene del señorío sobre las otras personas, ni de lo que el mundo destaca como éxito, ni lo que el mundo destaca como riqueza, posición, fama o tener un ministerio exitoso. Muchas veces he tenido que vivir esta experiencia por las motivaciones no con buenas intenciones. He tenido que pensar que voy a obtener un ministerio exitoso cuando realmente no ha sido así. En cambio, dice que la verdadera grandeza viene de convertirnos en siervos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino para servir, no para ser servido. Dios quiere darnos vida en abundancia. Dios quiere darte una vida de abundancia durante estos próximos días de reavivamiento espiritual. Y termino leyendo este pasaje bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Y dice así el evangelista, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Yo espero en Dios que podamos todos recibir el poder del Espíritu Santo durante estos próximos mensajes. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias.
Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que necesitamos recibir el poder de la presencia del Espíritu Santo, pero solo lo vamos a recibir cuando nosotros insistentemente, continuamente te lo pidamos. Así como Jesús mañana tras mañana, Él buscaba delante de su Padre Celestial, buscaba que ser renovado en el Espíritu cada mañana, recibir un bautismo diario del Espíritu Santo. Si Jesús, el Hijo de Dios, nos da ese ejemplo de que Él buscaba y necesitaba de ese bautismo, ahora más nosotros en esta hora, en este tiempo, necesitamos de ese Espíritu Santo que tú nos has ofrecido. Esa es la mejor oferta que tú nos estás dando hoy a través de tu palabra. Te agradecemos mucho por tus bendiciones y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras éste puede ser hallado. Busquen siempre su rostro y su presencia. Que Dios te bendiga.